Y estamos de regreso aquí en el Campanazo por Comercio TV y como hemos venido comentando en la última semana, por decirlo así, el mercado vive uno de sus momentos más intrigantes, mucho más en estos últimos 2 días, pues Donald Trump revive la guerra arancelaria, pero ahora con una pausa de 90 días que muchos interpretan como una jugada política más que económica. Y en medio de esta volatilidad están resurgiendo teorías. ¿Es Donald Trump un disruptor necesario para lo que está pasando en esa economía o un caos con corbata? Para poder desentrañar todo esto, nos acompaña hoy Mariel Lang. Ella es analista financiera, profesora en la UCAB, inversora y equity trader con una mirada crítica y aguda del mercado. Así que, Mariel, feliz tarde. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Creo que es genial poder tener espacios en vivo, sobre todo por lo rápido que está cambiando todo. Y a pesar de que los momentos en caos nos hacen sentir así, yo les digo con completa honestidad que sí está acelerado comparado con cualquier otro periodo histórico, con la ventaja de que ahora existen breaks, existen frenos y es la razón por la que no hemos visto cosas peores, pero también existe mucha volatilidad. Así es, Mariel. Bueno, ahí ya nos estás dando como una introducción. Quisiéramos como ahondar más en ese contexto general. ¿Cómo, además de lo que nos acabas de decir, describirías este momento del mercado? ¿Estamos ante una fase de reajuste o simplemente una de incertidumbre desatada, como lo hemos descrito acá? Vemos que, bueno, algo que también hay que fijarnos siempre es en el contexto. Las cosas tienen sus precedentes y a pesar de que los precios no suelen repetirse con exactitud ni tienen por qué tener concordancia, las actitudes y las conductas humanas sí, esas sí que riman, tanto en el lunes negro como en el 2000, como en el 2008 y como en el COVID. Nuestros comportamientos son muy similares cada vez que ocurre algo, independientemente de la causa. También tenemos un mercado que venía 4 años prácticamente sobreextendido, muchas valuaciones por fuera de cualquier tipo de efecto racional y también el año pasado fue un año histórico en el sentido de que cada uno en 4 días era un alto histórico para el índice del S&P 500. Es decir, que tirabas algo allí y probablemente en los siguientes 4 días no solo estuviese en positivo, sino en el alto más alto de todos los altos. Este tipo de escenarios de mercado son el caldo de cultivo perfecto para que cualquier catalizador cree una incertidumbre abrupta y ahora no tuvimos un catalizador pequeño, sino uno a propósito, en el sentido de que es todo un mecanismo, esta incertidumbre crea un comportamiento, ese comportamiento crea una respuesta de fight or flight, donde el capital se mueve a bonos, luego los bonos se ponen volátiles, el capital sale de los bonos y tenemos una situación en donde es un baile no solo entre activos de riesgo, sino donde todos los mercados mundiales quedan comprometidos allí. Así que para mí esa incertidumbre, a pesar de que es genial para los operadores en corto plazo que saben aprovechar la volatilidad, es precisamente para una redirección económica fuerte. Es algo que jamás habíamos vivido y es algo autoinfligido, lo que lo hace bastante curioso. Autoinfligido. Ahora vamos a esta pregunta, Mariel. Desde tu experiencia como trader, ¿cómo se digiere en la práctica esta pausa de 90 días que ha sido anunciada por Donald Trump? ¿Crees que hay lógica económica detrás o es como una movida netamente política? Un punto importante aquí es el hecho de que al dar cara al público siempre se puede decir que estaba todo planeado, ¿no? Nosotros por nuestra parte tendremos el beneficio de la duda. Es una administración que en definitiva tiene una correlación muy alta con la parte no solo económica, sino con todos los mercados financieros y lo notamos por los patrones de relación que tuvo el gobierno anterior, que no teníamos ese mismo nivel de impacto. Así que creo que lo más importante aquí es entender que cuando desestabilizamos un mercado y lo hacemos dependiente, en el sentido de que si cada acción tiene una reacción inmediata y esa reacción inmediata se ve reflejada en precios, es cuando empieza ese caos, es cuando dejamos de esperar movimientos naturales y donde vemos, por ejemplo, un 13%, 14% que se podría haber producido en 3 meses
en cuestión de un solo día. Entonces, el hecho de tener un plan por detrás de todo, y por más que quiera sonar como una estrategia, lo que no se puede pulir son los detalles dentro de esa estrategia, y al involucrar prácticamente a todos los países del mundo, puede que A o B, ciertas variables salgan diferentes y al resultar distinto a lo que se tenía esperado, pues lo que paga la volatilidad es el mercado. Entonces el mercado prácticamente lo malo se lo toma como mucho peor y lo bueno se lo toma como mucho mejor y digiere expectativas, es decir, asimila ciertas situaciones, asimila una recesión que tal vez no ha ocurrido, asimila una retaliación, asimila que la pausa va a ser definitiva, y si nos damos cuenta es un poco un teatro porque es precisamente esta noticia de la pausa, la noticia falsa que creó el primer rally. Ujú. Así es, hace 2 días lo vimos, después se desmintió, pero ahí empezaron los mercados y tú tienes razón, de pronto ya estaba anticipado el plan porque no es sorpresa para nadie de que Trump es capaz de cambiar todo de un segundo para el otro, pero es las reacciones, como tú dices, las reacciones inmediatas. Ahora, por eso estamos aquí, porque estamos hablando de esa narrativa de que Trump es como el Robin Hood financiero, pero Yeah. también esa definición ha ganado un poco de tracción en ciertos círculos. ¿Tiene Sí. alguna base o es solo un recurso de campaña? A ver, este es un tema. De hecho, es un chiste que lleva corriendo ya, que dice ya Trump ha hecho más por quitarle dinero a los ricos que cualquier administración de izquierda, ¿no? Es bastante chistoso. Pero punto, ¿de qué sale esta narrativa? De que, bueno, los precios sí estaban sobreextendidos y que en Estados Unidos el porcentaje de capital está extremadamente concentrado, en el sentido de que si la teoría de Robin Hood viene de que los precios caen, le da accesibilidad a las personas que no compraron y le quita ventaja o rentabilidad a ese 10% americano que posee la mayor cantidad de acciones. Pero la verdad es que esto tiene una parte cierta, en el sentido de que sí, el 10% de las acciones, el 10% tiene una concentración de portafolio mucho más alta que el resto. Algo que no estamos tomando ahí en conciencia es el hecho de que también el 48% de las casas, es más, ya en un punto llegó a ser casi el 60% en Estados Unidos, tienen o son poseedoras de acciones o de algún tipo de producto que esté involucrado, que esté presente en el mercado financiero americano. Entonces, allí no solo sufren los ricos, que sí, técnicamente están todos en negativo según el Bloomberg Billionaire Index, excepto Warren Buffett, sino que también sufre cualquier persona natural que haya tenido o que tenga capital en los mercados. Así que digamos que es como una, una toma donde hay que meterle un poco de perspectiva. Sí, técnicamente está dando una oportunidad de compra porque el caos es autocausado, pero depende de qué sentido, qué lógica tiene causar una conmoción económica en mi país para que esto suceda. Así que la parte de Robin Hood, quien tiene liquidez, parece completamente lógica. Yo intento verlo desde el punto de vista de que cualquier catalizador, en un mercado donde tenemos un ciclo especulativo, podía haber causado una caída. Ahora, la volatilidad no lo creo, pero la caída definitivamente era posible. Interesante, Mariel. Pues sabemos que además de inversionista, también como todo el conocimiento que tienes a nivel financiero, eres profesora. Coméntale un poco más a la audiencia todo eso, el tema de los 90 días en los cuales se han pausado para 75 países los aranceles, que sabían, pues ya anteriormente dicho, sino que quedan un 10%, este 145% que el día de hoy vemos para China. Todo este ruido, ¿qué está generando en los portafolios a nivel bursátil? ¿Cómo el inversionista institucional está leyendo todos estos movimientos? Sí, aquí voy a ser bastante franca. Notas y se sabe que es una situación de incertidumbre precisamente por la cantidad de patrones y de activos que sacan una correlación donde no la tenían, y precisamente es peligroso. ¿Por qué? Porque esa suele ser la estrategia más antigua y más natural para cubrirse del riesgo, buscar activos que estén descorrelacionados. Problema de estas situaciones de incertidumbre, que cualquier cosa pierde comportamiento lógico. Entonces, un patrón de comportamiento que traía 10 años similar pierde esa lógica. De hecho, la semana pasada tuvimos récord histórico en ventas por parte de fondos de inversión y récord histórico en compras por parte de inversor minorista.
Entonces, allí también le podemos dar validación a la teoría de que el retail estaba comprando. ¿Qué pasa con esto? Al fin y al cabo tienes una divergencia institucional. Entonces, hay muchos fondos que se presentaron ante un stress test gigante, ya que al tener, por ejemplo, commodities, acciones emergentes de Latinoamérica, acciones americanas y oro, y que todo corrija o que el oro no sea lo suficientemente defensivo como para sopesar el riesgo del resto del portafolio, pues hace que muchos entren en shock y gran parte de los fondos están en negativo. De hecho, es simplemente chequear las portafolios y year to date, es decir, de enero hacia ahora, ha sido rudo precisamente por la cantidad de cosas que han sucedido sin precedentes. Entonces, esta polarización tan marcada entre que los fondos están vendiendo y que los retails están comprando es inusual y también merece su escepticismo, porque cuando vemos extremos simultáneos en direcciones opuestas, tenemos que cuestionarnos. Hay un sesgo de selección aquí, se están usando metodologías comparables y también definir qué es un retail comprando, porque si yo te digo retail y soy yo, una persona, un vecino con 50, $100, pero no, a veces un retail puede incluir familias completas, o sea, family offices o inversores de alto patrimonio que no son necesariamente retail. Así que yo creo que estos espacios específicos lo que hacen es que te hacen y te requieren que tú hagas una interpretación de dicha divergencia, que vayas un poquito más allá. Si los datos son precisos, lo que nos vamos dando cuenta es que cada cosa que pasa no vuelve el panorama más simple, sino que lo complica. Lo complica. Te fijas que hay tanto horizontes temporales diferentes entre el tipo de inversor, en que hay un descuento de información asimétrico, porque estamos procesando la misma información, pero con modelos mentales completamente distintos. Entonces creo que aquí es donde más nos ayuda a fijarnos en contexto histórico con lo que sí coincide. Por lo menos una de las cosas importantes fue que estadísticamente cuando llegamos a ese punto de volatilidad, cuando llegamos a ese punto específico donde año completo negativo, semanas negativas, menos 13%, hay alta probabilidad de un cansancio de dicho movimiento a nivel histórico. Que Trump pausa las tarifas, que Trump no pausa las tarifas, que pasa algo con China, no lo sabemos, pero a nivel de capital era poco probable, de hecho, 10% probable que no hubiese un rally post eso. Entonces yo creo que hay que afianzarnos en eso y entender que aunque haya un 10% de probabilidad que es pequeño, eso sigue siendo una posibilidad. Mariel, qué interesante lo que dices. Me surgen dos preguntas con respecto a eso. Lo primero es que justamente antes de empezar el programa hablábamos que de pronto lo que había pasado ayer, ese rally, lo habían aprovechado esos traders intradía, ¿no? Que decir, no somos de ese tipo de traders, yo soy más de largo plazo y decir, bajo, compremos porque esto en 10, 15 años sube, pero sabemos que también hay personas que saben leer el mercado o que buscan este tipo de oportunidades. Con respecto a lo que estás diciendo, tú como trader o profesora, incluso que conoces más de cerca este mundo, si hubo tales descuentos sí, pero aprovecharon, alcanzaron a esa gente minorista a leer el mercado y decir, aquí tuvimos una ganancia importante entre lo que ha pasado esta semana. Mira, una de las cosas más increíbles es que yo estoy del lado, por ejemplo, que lo veía desde el punto de datos, desde el punto de estadística, de la probabilidad que había de que el lunes no fuese tan caótico, sino positivo. Pero eso fue el lunes. ¿Qué pasó en nuestro ayer día miércoles dorado de noticias? Que para ponerlo long story short, justo antes de las noticias, hubo una apertura bestial en todo lo que fueron opciones, que de hecho las opciones son un producto accesible, pero son un producto complejo, en el sentido de que no es lo mismo que comprar una acción o comprar una criptomoneda spot. No, había una cantidad de calls, es decir, opciones de alza, esperando un alza en el SP500, cuestión de pocos minutos, pocas horas antes. De hecho, lo notas en el volumen. Hubo un volumen absurdo justo antes de este anuncio y más cuando las opciones tenían expiración en ese momento, ayer. Entonces, para comprar una opción con una expiración tan cercana hay que tener cierta seguridad o bueno, mucho perfil de riesgo, pero sí hubo un volumen bastante absurdo, muchos traders buscando tradear direccionalmente y una cantidad
abrupta de operaciones, que vuelve a llegar a récords. Así que sí, tampoco lo hace muy poco probable porque, en efecto, a los 2 minutos de abrir el mercado, Trump se encargó de poner en Truth Social que era un buen momento para comprar. Así que Ujú, tampoco ujú, resulta muy ilógico que la gente haya comprado. ujú. Y mi segunda, Mariel, espérate, ahora pensando, mi segunda pregunta, qué sí, pena te interrumpo, Vane, porque está muy ligado a esto. Hablemos un poquito más de plazo. Este año, Ya. 2025, ¿te inclinas tú por un mercado al alza, más bien resiliente ante la política, o más bien estás viendo un año con señas como de sabor amargo? A ver, tema con esto es que mientras más se exacerban los movimientos y mientras más abruptos se vuelven, más difícil es buscar algún tipo de coherencia entre triggers, entre señales. De hecho, si tú ahora buscas una cantidad de señales estadísticas que te ayuden a inclinarte al alza, las vas a encontrar. Y si buscas lo contrario, que señales negativas, de que todo cierra negativo, las vas a encontrar también. Ahora, tema con la volatilidad y con lo importante que es de este quarter. El hecho de cerrar en negativo el SP 500, el hecho de cerrar con posible a una cercana recesión, que en Polymarket están las probabilidades al 64%, deben estar variando por allí, sería abrupto. De hecho, yo me inclino porque es probable que cerremos en positivo. Ahora, estoy diciendo que eso va a ser canto de hadas y que todos los días tranquilos. No, definitivamente no solo el año, los siguientes 4 años plagados en volatilidad, pero todavía situación inflación no es lo suficientemente grave como para que cambie por completo el panorama de la Reserva Federal. Así que, guiándome a modo un poco más macroeconómico, es posible un cierre en positivo. ¿Tan positivo como el año pasado? No. Ahora, guiándome un punto estadístico, muy complicado. Ahora necesitaríamos por lo menos otro trimestre, ver cómo cierra el segundo trimestre y a partir de allí ya poder tener datos un poco más sólidos, porque como les digo, cada vez que hay situaciones de volatilidad o de incertidumbre, cambian cosas. De hecho, el simple VIX, el índice de volatilidad, si pasamos 3 días en altos históricos por encima o por encima de cierta media, hay posibilidades de reversión. Ahora, como pasemos 4 o 5 días, cambia el panorama por completo. Pero eso es lo que hay que esperar, sobre todo fijarnos a ver si el baile que va con tasas de interés, inflación e incertidumbre va por el camino correcto o no. Como se tarde demasiado la Reserva Federal en reaccionar, precisamente por la incertidumbre que hay, podemos ver una recesión técnica y allí pues poco probable que cierre en positivo. Ujú. y eso es lo que se escucha de algunos analistas hoy en día. Ahora, como tu rol de profesora, desde ese punto, coméntanos qué tan difícil es hoy formar un criterio financiero entre tanta sobreinformación y también bastante polarización política. Complicado sobre todo porque se nos olvida que es un juego individual, en el sentido de que tú vas a tomar tu tiempo, vas a tomar tu espacio y también tienes tu propio horizonte, tu propio perfil de riesgo. Más allá de que tengas un money manager, un wealth manager que se encargue o que te asesore, lo va a hacer acorde a tu perfil y deberías buscarte un profesional que lo haga acorde a tu perfil. El tema es que es demasiado fácil caer en caos informativo. Es tan sencillo caer en caos informativo que es precisamente por eso que es más complicado para un inversor personal mantenerse, porque es tan normal caer en pánico cuando están los mercados en pánico y caer en euforia cuando están en euforia y carecer cualquier tipo de sentido común. Yo creo que lo más importante no solo es tener un criterio propio, sino entender en dónde tienes la convicción y en qué está fundamentada esa convicción, porque a mí me puede encantar una compañía, yo puedo amar BlackBerry, por ejemplo, y también entender cuáles son las probabilidades con los números que tengo. Entonces creo que estos son puntos en donde nosotros tenemos que curar mucho la información que consumimos. Yo cada vez que veo algo y le hago el fact check y me doy cuenta de que no, lo silencio y adiós, precisamente porque es demasiado fácil sesgarnos. Así que creo que en estos espacios también entender que hay que adaptarnos a nuestra oportunidad. Es muy sencillo también compararse a los baby boomers, compararse a la primera salida de los ETFs previo a los 80
pero la verdad es que este es nuestro contexto y nuestra realidad para crear un portafolio a los siguientes 20, 30, 40, 50 años, esto desde el punto de vista de la inversión. Ahí hay que pensarnos. Yo creo que este país va a seguir existiendo en ese tiempo. Creo que este país va a cambiar su situación económica para bien o para mal en ese tiempo, porque si no, no importa qué tan bueno sea tu money manager, si tú no tienes convicción en algo, en una tesis de inversión, va a ser muy fácil salir de ella temprano o aguantarla demasiado tiempo cuando está en pérdidas. Es cuestión de tener muy claras y muy definidas las reglas y sobre todo el perfil y el riesgo que estás dispuesto a asumir y que te deje dormir por las noches. Como dice Morgan Housel, creo que ese es el mejor portafolio, es el que te deja dormir. Así es. Y bueno, Excelente. en cuanto a sectores, Mariel, ¿hay algún nicho que te está llamando en este momento la atención y que quizás hoy esté subestimado por el consenso? Mira, yo creo que todo lo que es consumer discretionary ahorita me pica el ojo, sobre todo por el tema de que estamos en caos, pero es mucho más sencillo buscar y seguir con las tecnológicas y pendientes en vez de ya hacer la rotación a consumo. ¿Por qué? Porque no estamos en una recesión. Pero algo que sí tenemos que pensar es que estamos en un ambiente económico distinto. Entonces, mientras más haya un ambiente o un sentimiento de crisis o de caos económico, cambian los patrones de consumo y esos patrones de consumo son algo que podemos aprovechar en acciones y espacios que no han brillado en mucho tiempo. Ahora, de yo decirte, por ejemplo, mercados que me han gustado toda la vida son los emergentes. ¿Qué pasa con el problema de las tarifas que engloban a todo el mundo? Entonces tampoco se salvan los emergentes. Algo que sí creo que es bastante importante es que y dentro, a pesar de que las tecnológicas están allí y siempre es su esplendor estar allí, creo que lo más importante es poder filtrar en base a cómo están procesando el descuento y eso me lleva a Bitcoin, que es curioso que como el caos económico es tanto, Bitcoin haya perdido el foco, el gran rey de las caídas y de las subidas también. Y creo que algo muy importante es evaluar el comportamiento de ese activo frente a todo lo demás. Nos encanta irnos por el oro, pero a nivel proporcional, Bitcoin ha sostenido un nivel de una forma increíble, hasta más que el propio Nasdaq, y es bastante digno de estudio. Entonces yo creo que también aprovechar en el sentido de que, aunque había muchas cosas muchos consumers que todavía no habían subido, también, por ejemplo, acciones que tienen mucho ojo encima, como LVMH, fijarnos no solo en el precio que tiene actualmente, sino cuál ha sido el comportamiento que ha llevado durante este punto y sobre todo si no tenemos una parte en nuestro portafolio personal o en el portafolio que nos gestionen que esté descorrelacionada o que nos ayude a sopesar el riesgo de la parte tecnológica, de la parte de crecimiento, evaluarlo. Me estoy enterando ahora que lo veo de alumnos, de conocidos, de personas que no que arman portafolios personales que tienen un riesgo diferente por ejemplo, comprar el SP y ya, que no tienen acciones de valor. Y recordar que un portafolio completo, al tener tanto espacio, tiene que estar ponderado de cierta manera. No pueden ser todas iguales, porque si no, entonces limito mi potencial a las ganancias, pero tampoco pueden ser desproporcionadas. Entonces, aprovechar estos momentos de caos e incertidumbre para tomar decisiones con mayor cabeza y no solo porque algo está en descuento y sobre todo entendiendo de que ese descuento puede profundizar más y más y más. Entonces, nosotros tener una proyección de cuáles son los worst case escenarios y entender cuáles son los drawdowns posibles y todo esto y siempre, siempre asesorarse con un profesional. No es lo mismo que nosotros tengamos un portafolio y lo llevemos, tengamos 40 acciones a que nos ayude un wealth manager profesional con licencia, autorizado para nosotros actuar en estos momentos de caos. Y si estamos actuando por nuestra cuenta, pues eso, intentar proyectar todos los escenarios y protegernos con el riesgo. Esto no es consejo financiero, pero lo más importante es saber qué riesgo estoy asumiendo. Si yo no tengo idea de cuál es mi riesgo, yo tengo un grave problema. Mariel, qué excelentes palabras. Y ya como para finalizar esa entrevista, hay una pregunta abierta. Si tuvieras que titular el comportamiento de los mercados en lo que ya va este año, que ha sido bastante volátil, como si fuera una serie de Netflix, coméntanos tú cómo la llamarías. Mira, de todo esto, creo que lo más curioso es lo que realmente te dice de ti la incertidumbre. Yo lo llamaría así. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya sabemos que la incertidumbre es algo seguro en los mercados financieros, nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Tenemos probabilidades, medidas estadísticas, pero nunca sabemos.
no lo naturalizamos hasta que llegan momentos como estos. Y como no es un momento de caída abrupta únicamente, porque sí, tiene una caída prolongada, pero un rally te sube 13%, 20% en una acción, 30%, que son puntos absurdos, pues entonces no lo procesamos de la manera. Y creo que la situación de mercado nos ayuda, sí, tan solo con ver el Billionaire Index y varios hedge funds te das una idea de cómo están las cosas, pero también te dice mucho de ti y sobre todo porque esto lo más probable siga bastante volátil y bastante lleno de dudas por los siguientes 4 años. Esto te va a responder muchas dudas de cómo actúas tú sobre ciertas cosas y te va a obligar a que regules muchas otras. Trabajes a nivel profesional, trabajes a nivel personal, te va a revelar mucho. Entonces, aprovechar estos tiempos, que no todos están preparados para navegar, aprovecharlos para entenderlos, y sobre todo todos los que llegaron post 2020 o incluso post 2008, porque hay muchas cosas que no se ven hace 15, 20 años, tomar estos momentos como lección, que cualquier cosa puede pasar. Excelente. Mariel Lang, te queremos pedir que nos cuentes cómo pueden las personas seguirte para seguir pues escuchando de ti, para conectarse contigo incluso. Mira, mi nombre es Mariel Lang Sáez y en todas las redes estoy así, Mariel Lang Sáez. En todas estoy verificada también, entonces chequear eso y aquí estamos para cualquier tipo de preguntas. Obviamente no es sencillo y lo genial es que todos tenemos la misma información, aunque pareciera que no. Pero sí, @Mariel Lang Sáez y como dice ahí en mi perfil, vivo en probabilidades que se vuelven dinero. Es la segunda vez que te entrevistamos, así que esa ya es tu casa, Mariel. Definitivamente tenemos todavía muchas más preguntas por hacerte, pero me ha gustado mucho lo que respondiste. ¿Qué dice esa incertidumbre de ti? Con eso, Mariel, nos despedimos y bueno, vamos a una pausa comercial. Vamos juntas las tres a una pausa comercial y a la audiencia ya regresamos con más compañías calientes y señores, a ver cómo cerró el mercado bursátil el día de hoy.